Bueno, pues mi trabajo consiste en dirigir la sede del Grupo GEICAN de investigación en cáncer de mama. El Grupo GEICAN de investigación en cáncer de mama se dedica fundamentalmente a tres cosas. Por un lado es la investigación clínica, que es aquella que se realiza con pacientes, investigación epidemiológica, que es aquella que estudia todas aquellas características o cosas que pueden influenciar en la aparición de un cáncer de mama y luego en su evolución. Y la investigación translacional, que es aquella investigación básica, es decir, la que se hace en los laboratorios de investigación con probetas y ese tipo de cosas, pero aplicada y muy aplicada a la clínica. El Grupo GEICAN de investigación en cáncer de mama está formado por más de 800 investigadores, muchos de ellos, la gran mayoría son médicos, que trabajan en 200 instituciones y hospitales, tanto públicos como privados, de todo el territorio nacional español. Mi trabajo consiste más detalladamente en dirigir esa sede de GEICAM, que es la que de alguna forma ayuda a todos esos investigadores a la realización de sus labores. Además de la investigación, en GEICAM también realizamos formación médica continuada y divulgación a la sociedad en general, a los pacientes y a sus familiares a la hora de todo el tema relacionado con cáncer de mama. El cáncer de mama en general está aumentando en su incidencia y entonces aumenta de la misma manera en mujeres que en hombres. El cáncer de mama en varón representa aproximadamente el 1% de todos los cánceres de mama. Eso es un número aproximado, que va entre algo menos del 1% a algo más del 1%. También se está diciendo en los últimos estudios que parece que está aumentando ligeramente esa proporción, aunque bueno, habrá que esperar un poquito para constatar este tema. El problema fundamental que surge en el hombre es que es raro que se piense en general, tanto en los propios hombres como en la sociedad en general, que es un tumor que puede aparecer también en ellos. Y claro que puede aparecer, porque al igual que las mujeres tienen mama. Entonces, el mensaje importante que tenemos que dar aquí es que de la misma manera que una mujer cuando se nota un bulto en el pecho normalmente acude con una cierta celeridad al médico, los hombres deberían hacer lo mismo. Porque lo que sí que hay diferencias entre hombres y mujeres es que en mujeres se diagnostica en un estadio de la enfermedad muchísimo menos avanzado que en hombres. Y esto es porque consultan más tarde. Bueno, como os decía antes, yo no os recomendaría un alimento en particular, sino seguir una dieta equilibrada y sana y lo más cerca posible a la dieta mediterránea. Hay muchísimos falsos mitos acerca de la leche de vaca, por ejemplo, que aumenta el riesgo de cáncer, que el consumo de carne roja, bueno, el consumo de carne roja sí que se ha descubierto que puede aumentar el riesgo, pero evidentemente si se consume todos los días, eso no quiere decir que no se pueda consumir una o dos veces en semana. También los falsos mitos acerca del azúcar, que aumenta el riesgo o que da de comer a los tumores, que se oye muchísimo por las redes. Y también el tema de que el tomar mucha soja también te previene, ¿no? Todos estos mitos, todas estas cosas que se dicen en redes muchas veces realmente no están sustentadas por estudios, no están avaladas por estudios que nos puedan decir cosas específicas con respecto a un tipo de alimento en particular. Lo que sí que es importante y me gustaría destacar es que hay algunos alimentos que en determinadas situaciones pueden interactuar con los fármacos que se están administrando para los tratamientos de los tumores, por ejemplo, el pomelo. Entonces es muy importante que se hable con su médico, que será el que en un momento determinado le vaya a decir qué cosas puede tomar o qué cosas no puede tomar. Y otro aspecto que también quisiera destacar, aunque no es propiamente dicho un alimento, es que cada vez que se quiera, que se plantee utilizar todo este tipo de, no le vamos a llamar ni medicamentos ni fármacos, pero bueno, de productos de herbolario, que tengáis también cuidado con este tema, porque muchos de ellos tienen, aunque a menos dosis, los mismos compuestos que tienen muchos medicamentos y que pueden interactuar de alguna manera con la utilización de los fármacos que se están dando. Pueden aumentar su acción, pueden disminuir su acción. Si aumentan su acción puede ocurrir que tengáis más efectos secundarios, si disminuyen su acción que la eficacia sea menor. Entonces tened cuidado a la hora de esto, no os toméis hierbas y cosas de estas sin hablar con vuestro médico. Y muy importante también, tened en cuenta que en redes sociales a veces se cuentan muchas cosas que no son adecuadas y que debéis ir a fuentes fiables en respecto de este tema. Sí, efectivamente es muy importante cuidar la salud bucodental cuando se utilizan tratamientos de quimioterapia,
pero tenemos que ir mucho más allá, no es solo de quimioterapia, hay otros muchos fármacos, por ejemplo, los que movilizan el calcio de la sangre a los huesos, o por ejemplo la utilización de radioterapia, que realmente el cáncer de mama no afecta excesivamente porque está más dirigido en la zona de la mama, pero por ejemplo utilizar radioterapia en determinados tumores sobre la zona de la mandíbula también puede representar un problema. Entonces cualquier problema de caries o infecciones en la boca, en las encías, etcétera, etcétera, que no han sido tratadas previamente, pueden en un momento dado agravarse, y por ello es importante que antes de iniciar un tratamiento oncológico se vaya al dentista para cuidar esa salud bucodental. Bueno, pues lo importante, y esto también os lo comenté antes, es beber mucho líquido. Y como líquido, pues mejor el agua, eso desde luego. Como me preguntas aparte del agua, pues te diría que para que te guste más el agua que bebes, pues podéis tomar, por ejemplo, té, a ser posible sin teína o con menor cantidad de teína, pues no porque la teína sea mala para el tumor, sino porque te puede sobrecitar. Importante, pues también, por ejemplo, zumos naturales. Tener cuidado, como os decía antes, con los cítricos, en especial con el pomelo, dependiendo del tratamiento que estéis recibiendo. Y luego también hay que destacar que no solo es el líquido que bebes directamente de un vaso, sino que también es importante que hay una serie de alimentos que tienen también mucha cantidad de agua y que se pueden también consumir en mayor cantidad, ¿no?, en estas situaciones para proteger las distintas partes del organismo, por ejemplo el riñón. Y aquí hablo, por ejemplo, de la sandía, del melón, de la piña, y luego también de muchísimas verduras que tienen gran cantidad de agua también dentro. Bueno, en el cáncer en general y en el cáncer de mama en particular hay una serie de factores que nosotros no podemos modificar, como por ejemplo son los factores hereditarios. Sin embargo, hay una serie de cosas que cada uno de nosotros podemos hacer, y es fundamentalmente todo aquello relacionado con llevar una vida saludable, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico de forma regular, mantener el peso, no consumir alcohol y, por supuesto, no fumar. Al respecto de la dieta, sí que me gustaría contaros un estudio que hicimos hace de poco en GEICAM, se llama el estudio PGEICAM. Hay muchas publicaciones al respecto de este estudio. En dicho proyecto incluimos 1000 casos de pacientes con cáncer de mama y 1000 controles. Los controles eran mujeres que tenían más o menos la misma edad que los casos, que vivían en zonas parecidas y tenían, muy importante, que no ser familiares. A estas mujeres se les pasó una encuesta en el que se medía pues cuáles eran sus hábitos de vida, tanto desde el punto de vista de dieta, como de ejercicio, como de consumo de alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. En dicho proyecto lo que hicimos fue dividir, en vez de estudiar cada alimento por separado, dividimos la dieta en 3 grandes grupos. La dieta mediterránea, que es aquella que tiene un alto consumo de verduras, hortalizas, fruta, cereal integral, pescado, por ejemplo, aceite de oliva, etc. Otro patrón de dieta, que era el patrón bajo en grasa, que realmente no es una dieta específica, sino simplemente el bajo consumo en grasa. Y luego el patrón occidental, que era aquel que se parecía más a la comida típica, que podríamos decir, de Estados Unidos, con mucha carne procesada, muchos zumos azucarados y muy poco consumo de verduras y frutas. Pues bien, lo que descubrimos con este estudio es que cuanto más cerca estuvieran las mujeres de ese patrón de dieta mediterránea, que desafortunadamente estamos perdiendo en España, más protección había frente al cáncer de mama. La dieta baja en grasa no influía nada, quiero decir que ni aumentaba ni disminuía el riesgo de cáncer de mama, y muy importantemente la dieta occidental aumentaba el riesgo de cáncer de mama. ¿Con esto qué quiero decir? Que no podemos recomendar un alimento en concreto, sino que debemos hablar de patrones de dieta y que debemos volver a nuestra dieta mediterránea. Un punto importante también en este proyecto es que también estudiamos el patrón de ejercicio físico de las mujeres, tanto de los casos como de los controles. Y también descubrimos en este estudio que cuanto más ejercicio físico se hacía, más protección había frente al cáncer de mama. Y un dato muy importante es que en las mujeres posmenopáusicas tenemos que hacer, chicas, más ejercicio aún. Bueno, dentro del cáncer de mama en fase precoz, es decir, el que se acaba de diagnosticar y está en un estadio que, digamos, lo hemos cogido a tiempo, pues como
como os decía antes, hay tres grandes grupos. De los tres grandes grupos de los que hablaba, el que tiene peor pronóstico, el que es peor, podríamos decir, es el que se llama el triple negativo, que normalmente tiene un mayor índice de recaída. Una recaída significa que el tumor vuelve en un momento determinado después del tratamiento inicial. Y una de las razones también, y un problema añadido que tenemos en este tipo de tumores triple negativos, es que, como os decía antes también en otra pregunta, todavía no hemos encontrado tratamientos distintos a la quimioterapia que nos puedan ayudar en su control, digamos, de alguna forma. Hay ya algunos estudios que han dado resultados con inmunoterapia en estas fases precoces del tumor triple negativo, pero aún no tenemos disponibles estos medicamentos en España para tratar a estas pacientes. Otro reto que se nos plantea a diario es la enfermedad metastásica, es decir, cuando ya el tumor se ha escapado de la zona del pecho y de la zona de la axila y se ha ido a otros órganos. Aquí seguimos luchando para conseguir cada vez mejores fármacos en los tres grandes grupos, pero de nuevo el grupo de pacientes con enfermedad triple negativa es el que tiene un peor pronóstico y el que tiene supervivencias más cortas. Y por otro lado, no quisiera dejar de destacar que, aunque es verdad que el triple negativo es el que tiene peor pronóstico, todavía nos queda mucho por hacer también en los otros dos, porque sigue habiendo pacientes que acaban recayendo de la enfermedad, en que la enfermedad vuelve a aparecer después de sus tratamientos iniciales, tanto los tumores hormonales como en los que tienen ese receptor que os decía, el HER2 positivo, y que tenemos que seguir investigando tanto en fase precoz como en fase avanzada en todos ellos. Con especial foco quizás podríamos decir los triples negativos, pero en todos ellos. Bueno, pues los síntomas más frecuentes que están relacionados con la utilización de quimioterapia son las náuseas y los vómitos, la aparición de las llagas en la boca y en otras zonas de la mucosa, la caída del cabello, los dolores articulares, musculares y de hueso, la astenia, que realmente lo que es una sensación intensísima de cansancio, y esto entre otros. Con respecto a los signos, la verdad es que la mayor parte de los signos aparecen en las analíticas. Y muchas veces sí que es verdad que el paciente no se da cuenta, ¿no? de que tiene de que le aparecen estos signos de alguna forma. Ellos son sobre todo problemas en las células de la sangre, en concreto la disminución de los glóbulos blancos, que son los que nos protegen frente a las infecciones, y esto puede llegar a producir una bajada de defensas y que al final acabe en un mayor riesgo de infecciones. La bajada de glóbulos rojos, que es lo más conocido como anemia. La bajada de plaquetas, por ejemplo, que puede producir un aumento del riesgo de sangrado. Y luego pues tenemos también alteraciones que pueden ocurrir en la función del hígado, es lo que conocemos como la elevación de las transaminasas o la elevación de la bilirrubina. Puede haber también incluso en este caso alteraciones de los factores de coagulación que junto con la disminución de plaquetas nos produzcan un mayor riesgo de sangrado, como decíamos antes. Y luego también destacaría la posibilidad de producir también alteraciones en la función renal, en concreto con elevación de la urea y la creatinina, y que a veces, bueno, porque se tienen que tratar de forma especial. Bueno, muchos de estos efectos secundarios, de estos síntomas o signos que os comentaba antes, se pueden reducir con la utilización de fármacos, por ejemplo, pues las náuseas y los vómitos con tratamientos específicos, o otros tratamientos, por ejemplo la anemia se puede reducir utilizando transfusiones y algunos fármacos que también la pueden tratar, o la bajada de las defensas. También hay fármacos que pueden tratarlos en aquellos casos en los que la quimioterapia actúa más específicamente reduciendo estas células. Otros efectos secundarios, desafortunadamente, no los podemos tratar con fármacos, pero sí que podemos ayudar de alguna manera, desde nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, para evitar problemas renales, pues podemos aumentar el beber más líquidos, mucha agua sobre todo. Por ejemplo, para los problemas hepáticos debemos evitar en la medida de lo posible beber alcohol durante el tiempo que estamos en tratamiento, porque el alcohol también influye digamos, aumenta el riesgo de poder tener problemas de la función hepática.
Y luego, por ejemplo, otras cosas que se pueden hacer, pues para la caída del cabello, en algunos hospitales se utilizan unos gorros de frío durante la aplicación de la quimioterapia y reducen en parte la caída del cabello. Y luego una cosa muy importante que muchas veces no se piensa en ello es la sensación de astenia, de cansancio intenso, los dolores articulares, los dolores musculares, los dolores de hueso, muchísimas veces se pueden reducir muchísimo haciendo ejercicio físico. Parece mentira porque nuestra tendencia normalmente cuando tenemos dolores es a disminuir el ejercicio, en este caso no. Es muy importante que se haga ejercicio físico durante los tratamientos de oncología. Por supuesto, a los oncólogos nos interesa muchísimo encontrar tratamientos que sean, por un lado, cada vez más eficaces, pero que por otro lado tengan también menos efectos secundarios. La forma de actuar de la quimioterapia es destruyendo aquellas células que se dividen más rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer? Pues que lo que ocurre en el cáncer es que las células se dividen muy rápidamente, las del propio tumor. Pero la cuestión es que hay otras células dentro de nuestro organismo que también se dividen muy rápidamente. Por ejemplo, las células del bulbo piloso, y por eso se cae el pelo. Por ejemplo, las células de la mucosa de la boca, y por eso salen llagas, por eso a veces también hay diarrea. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar buscar tratamientos que sean un poquito más dirigidos. La investigación hoy en día va sobre todo acerca de estudiar la biología de los tumores. Si nosotros estudiamos la biología de los tumores, podemos descubrir en cada una de esas células tumorales hacia dónde dirigir nuestro tratamiento, hacia una serie de vías de señalización que nosotros le llamamos diana. Entonces estamos estudiando ahora, y cada vez hay más, fármacos que van dirigidos específicamente a esas dianas. ¿Qué nos permitirá eso? Pues poder utilizar tratamientos que vayan más específicamente dirigidos a células tumorales y que ejerzan una menor actividad o la menor actividad posible sobre las células sanas del organismo. Esas terapias, estos tratamientos se llaman hoy en día, los llamamos terapias dirigidas contra diana, o también les llamamos tratamientos biológicos. En el cáncer de mama, en este momento, hay ya 3 grandes grupos de la enfermedad. Aquel grupo que responde a hormonas, que es lo que vulgarmente se les puede llamar cánceres de mama hormonales, porque tienen una serie de receptores de estrógeno y de progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Luego hay otro gran grupo un gran grupo que tiene otro receptor, que se llama HER2 en la superficie de las células de los tumores, y por otro lado hay otro gran grupo que no tiene ni lo uno ni lo otro, y que nosotros las llamamos triples negativas. Pues bien, desde hace ya bastante tiempo se trata a cada uno de estos grupos de tumores de forma diferente, al menos en su tratamiento base. Y poco a poco se van haciendo cada vez más avances a la hora de descubrir tratamientos biológicos muy específicos frente a cada uno de estos 3 grandes grupos. Sin embargo, desafortunadamente todavía no podemos desterrar la quimioterapia, porque la quimioterapia sigue siendo muy útil para reducir los tumores al máximo, y que esos tratamientos biológicos que vienen asociados a esa quimioterapia o después de dar la quimioterapia puedan actuar de forma más efectiva. Por otro lado, también os quería comentar que recientemente, bueno, no es tan recientemente, pero bueno, ahora mismo es lo que está de moda, podríamos decir, estamos utilizando otra forma de tratar a los tumores, que es la inmunoterapia. ¿En qué consiste la inmunoterapia? Pues en lo que consiste es en una serie de fármacos que lo que hacen es potenciar, digamos, la actividad inmunológica del propio huésped, es decir, de la persona que es la que tiene ese tumor, de forma que sea capaz en un momento determinado de reconocer las células tumorales y matarlas, porque las reconoce como que son células que no son propias del organismo. Esa estrategia con inmunoterapia está siendo muy efectiva en muchos tumores, por ejemplo el melanoma, el cáncer renal, los tumores de pulmón, los tumores de cabeza y cuello, algunos uroteliales, y ya hay unos primeros resultados, podríamos decir, en cáncer de mama. Tenemos todavía que investigar mucho esa inmunoterapia dentro de lo que es el cáncer de mama, pero bueno, es una vía de esperanza fundamentalmente hacia el de los 3 grandes grupos que os comentaba antes, el grupo de triple negativo. Pues mi profesión, que es la medicina y en concreto la oncología médica, la verdad es que me ha venido siempre de vocación. Desde muy pequeñita, desde sexto de GB, primaria se diría ahora, tenía claro que quería hacer esta carrera. Probablemente está relacionado con que mis 2 abuelos eran médicos, y aunque realmente pues era muy pequeña cuando yo les veía a ellos ejercer su vocación, pues bueno, desde entonces me viene.
Con respecto a la oncología, evidentemente eso no te puede venir desde tan pronto, las especialidades no las conoces hasta que no estudias la carrera, ¿no? Aproximadamente en tercero o cuarto de carrera tuve bastante contacto con la oncología médica en el hospital donde yo me formé en la parte de medicina, y a raíz de ahí fue cuando decidí que quería hacer la especialidad de oncología médica. Y me propuse que intentaría probar el MIR para poder hacerla, y bueno, lo conseguí. Y en ese momento, y actualmente por ello me estoy dedicando a esto. La razón un poco de por qué elegir esta especialidad, a pesar de que, como os podréis imaginar, es una especialidad bastante dura en ciertas ocasiones, es que para mí, bueno, pues me permitía abarcar muchísima parte de medicina, de la parte de medicina interna, porque en oncología se hace mucha medicina interna. Te permitía, por otro lado, también un contacto muy cercano con tus pacientes, porque los tratas con ellos durante muchísimo tiempo. Y luego, por último, porque tiene una parte de investigación muy importante. Realmente en oncología no se concibe la asistencia sin la parte de investigación. Todas estas cosas me traían mucho, y es por ello que decidí hacer oncología. Es muy importante que, si buscáis más información al respecto de vuestros tumores, que busquéis en páginas web que sean fiables. Yo os recomendaría la de las sociedades científicas. En español, por ejemplo, podéis encontrar la de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, o la de la Sociedad Americana de Oncología Médica, que tiene páginas en inglés y en español. Si sabéis inglés, podéis utilizar también la página de la Sociedad Europea de Oncología Médica. Os recomendaría también a páginas de grupos de investigación, como el grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama, en el nuestro, en donde yo trabajo. Y también me plantearía ir a páginas de asociaciones de pacientes, tanto de las asociaciones locales de cáncer de mama, como de la Federación Española de Mujeres con Cáncer de Mama, la de FECMA. Si tenéis otro tipo de tumor, a las páginas web de GEPAC, por ejemplo, que es el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Una cosa importante que os destacaría es que no os quedéis en lo que aparece cuando clicáis en Google la palabra cáncer o cáncer de mama, que no os vayáis a lo primero que os aparezca, porque muchas veces no son las páginas más fiables. Y sobre todo, un punto importante es que habléis con vuestro médico, con vuestro oncólogo médico, que él os va a recomendar las mejores páginas para poder encontrar más ayuda y más información al respecto de este tema. Ellos son los mejores prescriptores de estas páginas web.